Soy Carlitos Feo, bienvenidos al canal YouTube del Museo del Béisbol Venezolano. Recuerda activar las notificaciones, lo mejor del béisbol venezolano está aquí. Conocido como Manos de Seda, de Venezuela, uno de los mejores shortstops en la historia del béisbol, Omar Vizquel. En nuestro capítulo de hoy, recordamos el microexaltación al Templo de los Inmortales del gran Omar Vizquel. Nacido para jugar el shortstop, Manos de Seda, el bailarín del campo corto, el acróbata, el eterno guante de oro, el elegante. Son muchas las frases que escuchamos a lo largo de casi 30 años de carrera y que definen la grandeza de quien es considerado como uno de los mejores defensores de la posición número 6 en la historia del béisbol. Por supuesto, nos referimos al venezolano Omar Vizquel. La historia de este caraqueño, nacido el 24 de abril de 1967, figura en Venezuela de los Leones del Caracas y Grande Liga por espacio de 24 temporadas, comenzó cuando apenas era un niño de 10 años y maravilló a la afición con sus atrapadas en el shortstop del equipo venezolano, que se tituló campeón del Mundial de Béisbol Preinfantil de 1977 en Caracas. Omar Enrique Vizquel, usted es el gran shortstop del equipo venezolano. ¿Desde hace cuánto tiempo está jugando el béisbol? Desde 3 años. Desde entonces el nombre de Vizquel comenzó a sonar, pero quizás muy pocos pudieron imaginar en ese momento que con el transcurrir del tiempo ese muchachito llegaría a ser uno de los más prominentes exponentes de la famosa estirpe de shortstops venezolanos. Incluso muchos pensaron que no podría llegar lejos porque era pequeño y su brazo no era el más poderoso. Pero el scout cubano Orlando Martí Martínez estaba convencido de que era un legítimo prospecto de Grandes Ligas y el 1 de abril de 1984 lo firmó para la organización de los Marineros de Seattle. En muy poco tiempo, los hechos le dieron la razón al avesado buscador de talentos. Vizquel debutó en Grandes Ligas el 3 de abril de 1989 con los Marineros. Desde entonces, los estadios de la Gran Carpa fueron testigos del surgimiento de un jugador que con mucha disciplina, trabajo y preparación se convertiría en una estrella del juego. Muy pocos en la historia han militado 24 años en las mayores y Vizquel es uno de ellos. Marineros de Seattle, Indios de Cleveland, Gigantes de San Francisco, Rangers de Texas, Medias Blancas de Chicago y Azulejos de Toronto fueron los equipos que tuvieron al caraqueño en sus filas entre 1989 y 2012. 11 guantes de oro, 9 en la Liga Americana y 2 en la Liga Nacional. 3 participaciones en Juegos de Estrellas y un promedio de 985 de fildeo. El más alto en la historia para aquellos torpederos con un mínimo de 1000 juegos. Son solo algunos de los logros conseguidos por el popular número 13. Tiene las mejores manos del béisbol, se atrevió a decir su manager, Lou Piniella. Toma la pelota con la mano limpia mejor que cualquier otro que yo haya visto, agregó el experimentado coach Dane Filters y también dirigente Sam Perloso. Vizquel es el número 1 de la historia en juegos para un campo corto con 2.709 y en doble plays con 1.734, al mismo tiempo que figura entre los líderes vitalicios en asistencias con 7.676 y en outs con 4.102. En la temporada del año 2000, cuando conformó una brillante combinación de doble plays con el boricua Roberto Alomar, impresionó a la afición al cometer apenas 3 errores en 156 juegos y 648 lances, dejando un porcentaje de fildeo de 995, departamento en el cual fue el líder de su liga en 6 oportunidades. Su rigurosa preparación física le permitió jugar hasta los 45 años.
El 6 de mayo de 2012 defendió por primera vez en esa campaña las paradas cortas de los Azulejos y se convirtió en el jugador de mayor edad en saltar al terreno como shortstop, desplazando a Bobby Wallace, quien lo había hecho a los 44 en 1918. Pero Vizquel fue mucho más que defensa. Su paso por el Big Show lo cerró con un averaje vitalicio de 272, 1.445 carreras anotadas, 456 dobles y 404 bases robadas. Una de las cosas que más le llena de orgullo es haber terminado como el jugador venezolano con más hits, 2.877. Nada mal para alguien que aprendió a batear a la zurda a los 20 años y que al principio de su carrera fue considerado como un out fácil. Verlo en los Diamantes Nacionales fue un lujo que nuestros aficionados se dieron durante 13 temporadas, siempre con el uniforme de sus amados Leones del Caracas, equipo al cual ayudó a coronarse en las justas 1986-87, 1987-88, 1989-90 y 1994-95. Un momento que quedó para la historia fue su regreso en plena serie final de 1995 contra las Águilas del Zulia. El lanzamiento en curva, batazo entre tercera y short. Vizquel le quedó forma, dispara la inicial. ¡Qué clase de jugada! Se cae el estadio, amigos. ¡Qué clase de jugada ha hecho Omar Vizquel para salvar al Caracas ante este batazo de Rubén Amaro! Luego de ausentarse en los dos primeros juegos por problemas familiares que lo obligaron a viajar a Estados Unidos, el pequeño gigante del campo corto regresó con su equipo abajo. Pero su liderazgo fue una inyección revitalizadora que levantó a los Leones y los llevó a conseguir el título. Aplaudido por caraquistas y magallaneros, por guairistas y aguiluchos, por tigreros y cardenaleros, por hinchas de Bravos y Caribes, por todo aquel que disfrutó de sus inverosímiles atrapadas, por los que fueron testigos de su gracia para jugar el shortstop y de su facilidad para hacer las cosas en el terreno, por los fanáticos de Seattle y Cleveland, de San Francisco y Texas, de Chicago y Toronto que lo vieron trabajar con profesionalismo para crecer como jugador, por todo aquel amante del béisbol que hoy celebra como el pequeñito campo corto del equipo venezolano en el Mundial Preinfantil de 1977 termina en el Salón de la Fama del Béisbol Venezolano. Nos ponemos de pie y recibimos con un estruendoso aplauso al inmortal de nuestro béisbol, Omar Vizquel.